¿Recuerdas cuando una tableta de chocolate pesaba 100 gramos? Ahora muchas tienen solo 85, pero siguen costando lo mismo. ¿Y el zumo de naranja? Antes era 1 litro. Ahora son 900 mililitros, ¿te diste cuenta? Probablemente no. Y no es tu culpa, está diseñado así. Los envases son casi iguales, los precios apenas varían, pero lo que te llevas a casa es menos. No es una subida de precio directa. Es algo más sutil. Más insidioso. Y sí, también pasa con los servicios. Hoteles que cobran lo mismo pero ya no limpian cada día. Restaurantes con porciones más pequeñas. Apps que eliminan funciones sin avisarte. Todo parece igual. Pero no lo es. Esto tiene un nombre, inflación silenciosa. Una forma de que pierdas poder adquisitivo, sin que suene ninguna alarma. Y hoy vamos a descubrir cómo funciona, por qué lo hacen y, lo más importante, cómo protegerte. Porque si no prestas atención, no solo pierdes dinero, también pierdes control. La inflación silenciosa no aparece en los titulares. No provoca protestas, ni titulares escandalosos. No se refleja claramente en el ticket de compra, pero está ahí. Y actúa cada día, en silencio, minando tu poder adquisitivo sin que te des cuenta. Cuando hablamos de inflación, normalmente pensamos en lo obvio, los precios suben. La barra de pan que costaba 1 euro ahora cuesta 1,20. Eso es inflación tradicional. Medible, directa y, hasta cierto punto, visible. La inflación silenciosa, en cambio, no sube el precio, cambia lo que obtienes por ese precio. Y ahí entran en juego dos mecanismos clave, shrinkflation y skinflation. Shrinkflation, del inglés shrink, encoger, es exactamente eso, te venden menos producto por el mismo precio. La empresa no sube el precio directamente, simplemente reduce el contenido. La bolsa de patatas fritas que tenía 200 gramos, ahora tiene 180. El yogur que antes venía en potes de 125 gramos, ahora es de 110. Todo parece igual, porque el envase no cambia mucho. Pero dentro, hay menos. Y esto no ocurre por error o descuido. Es una estrategia. Una diseñada con precisión quirúrgica. Porque los consumidores reaccionamos con fuerza ante una subida de precios. Pero cuando se reduce el contenido, muchos ni lo notan. O lo notan demasiado tarde. Este fenómeno afecta a productos de consumo cotidiano, cereales, pasta, detergente, snacks, incluso papel higiénico. Algunos fabricantes incluso usan envases más abultados o con formas nuevas para disimular la reducción. Y lo hacen sabiendo que la mayoría de nosotros no va a leer el peso neto con una lupa. Es psicológico. Si la caja se ve igual, asumimos que el contenido también lo es. Ahora bien, el segundo tipo de inflación silenciosa es aún más invisible, skinflation. Este término viene de to skimp, que significa escatimar o ahorrar excesivamente. Aquí, lo que se reduce no es la cantidad, sino la calidad del servicio. O los beneficios incluidos. Pagas lo mismo, pero recibes menos, o algo peor. Por ejemplo, un hotel que ya no incluye desayuno en el precio, o que ha eliminado el servicio de limpieza diaria. O una aerolínea que sigue cobrando lo mismo por el pasaje, pero ya no incluye equipaje de mano ni selección de asiento. O una tienda online que tarda más en entregar los productos, pero sin bajar precios ni ofrecer mejoras. Aplicaciones móviles o plataformas que eliminan funciones gratuitas y te invitan a pagar por algo que antes venía incluido. Skinflation es particularmente común en sectores donde el servicio al cliente es clave. Atención telefónica automatizada, menos personal en tiendas, esperas más largas, todo forma parte del mismo patrón, reducción de costes por parte de la empresa, a costa de la experiencia del consumidor. Y lo más interesante es que estos fenómenos se dan incluso en economías estables, con inflaciones oficialmente controladas. Países europeos, Japón, Canadá. Lugares donde la inflación anual puede rondar el 2% o el 3%, pero donde los consumidores también experimentan que su dinero cada vez alcanza para menos. ¿Cómo es eso posible? Porque aunque el índice oficial de inflación, el IPC, mida los precios, no siempre capta los cambios de calidad o cantidad. Si un producto cuesta lo mismo, aunque ahora tenga menos contenido, el sistema puede considerarlo estable. Si un servicio ya no incluye ciertos beneficios, pero mantiene su precio base, eso tampoco se registra como inflación. Pero tú sí lo notas. Y tu bolsillo también. Este desfase entre la inflación oficial y la inflación real percibida es cada vez mayor. Y genera frustración. Porque las cifras dicen una cosa,
pero la experiencia cotidiana dice otra. La inflación silenciosa llena ese vacío, explica por qué sentimos que el dinero se va más rápido, aunque las estadísticas no lo reflejen claramente. Aquí va un resumen rápido, visual y directo, para que lo tengas claro. Inflación tradicional. Precio sube. E-producto /diagonal servicio igual. Es visible y medible. Shrinkflation. Precio igual. E-producto más pequeño o con menos contenido. Difícil de notar, pero real. Skimflation. Precio igual. Servicio peor o con menos beneficios. Experiencia deteriorada, sin aviso. Todo esto se traduce en una misma sensación. Cada vez te cuesta más mantener el mismo nivel de vida. Y no siempre sabes por qué. La inflación silenciosa se ha convertido en una herramienta masiva, usada por marcas, supermercados, aerolíneas, bancos y plataformas digitales. No porque sean malvadas, sino porque es rentable. Porque funciona. Y porque, por ahora, pasa desapercibida. Pero una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Y en los próximos minutos, vamos a entrar más a fondo en cómo estas prácticas han evolucionado, cómo afectan a tu economía personal y qué puedes hacer para protegerte. Porque no se trata solo de ahorrar más. Se trata de entender las reglas ocultas del juego. Y tú mereces conocerlas. Puede que la inflación silenciosa parezca un fenómeno reciente, casi moderno, propio de un mundo digital donde todo cambia sin previo aviso. Pero la verdad es que sus raíces se remontan mucho más atrás. Uno de los primeros momentos históricos donde este tipo de estrategias se documentó de forma masiva fue durante la crisis del petróleo de los años 70. Los precios de la energía se dispararon, afectando directamente al coste de producción de alimentos, transporte y bienes de consumo. Las empresas, incapaces o reacias a trasladar completamente esos aumentos al consumidor por miedo a perder ventas, comenzaron a buscar soluciones creativas. Fue entonces cuando los supermercados y marcas empezaron a reducir sutilmente los tamaños de los productos. El paquete de café de 500 gramos pasó a ser de 450, luego de 400. Lo curioso es que los envases muchas veces no cambiaban, o incluso se hacían más visualmente atractivos. El consumidor seguía comprando lo mismo, o eso creía. Y esa táctica, que parecía puntual, se quedó. Nuestros abuelos y padres quizá no usaban palabras como shrinkflation, pero sí sabían reconocer cuando algo ya no rendía como antes. ¿Recuerdas esa frase? Este detergente antes rendía el doble, o estas galletas ya no saben igual y vienen menos. Esa intuición era real. Y era una señal temprana de lo que ahora entendemos como inflación silenciosa. Pasaron las décadas, llegaron los años 80 y 90, y aunque la inflación se estabilizó en muchos países, las técnicas de ajuste invisible se mantuvieron. Porque funcionaban. Pero fue a partir de la gran recesión de 2008 cuando la cosa cambió de nivel. Tras el colapso financiero global, las empresas se vieron forzadas a reducir costes drásticamente. El consumo se desplomó, la competencia aumentó y los márgenes de ganancia se estrecharon. Pero subir precios era peligroso, el consumidor medio no podía permitírselo. Así que regresó, con más fuerza, la vieja receta de recortar sin avisar. Solo que ahora, con tecnología avanzada, estudios de comportamiento del consumidor, pruebas a /diagonal B y grandes equipos de marketing, podían hacerlo de forma casi quirúrgica. Ya no era solo reducir gramos, era rediseñar el envase, cambiar el lenguaje de la etiqueta, insertar conceptos como formato práctico o nuevo diseño ecológico, cuando en realidad se trataba de ofrecer menos por lo mismo. Pero la evolución más radical ocurrió tras la pandemia de 2020. El mundo entero se paralizó. Cadenas de suministro colapsaron, los precios de materias primas se dispararon, y millones de personas dejaron de consumir como antes. La economía global entró en un estado de shock. Las empresas, de nuevo, tuvieron que adaptarse. Y aquí es donde aparece el otro lado de la inflación silenciosa, la skimflation. Durante la pandemia, muchos servicios se redujeron por necesidad. Restaurantes operaban con menos personal, los hoteles suspendieron limpieza diaria para garantizar seguridad, aerolíneas recortaron beneficios. Al principio, parecía temporal. Pero cuando los negocios vieron que los clientes seguían aceptando esos cambios, muchos decidieron no volver atrás. ¿Por qué incluir desayuno, si ahora puedo cobrarlo aparte? ¿Por qué tener 5 empleados en tienda, si con 3 basta? ¿Por qué ofrecer entrega en 24 horas, si el cliente ya se acostumbró a esperar más? Así, el deterioro del servicio dejó de ser una excepción, y pasó a ser modelo de negocio. Y esto no solo afecta a empresas físicas.
En el mundo digital, la skinflation también floreció. Plataformas que antes ofrecían funciones gratuitas comenzaron a limitar el acceso o introducir versiones premium. El algoritmo de atención se automatizó aún más. Las opciones humanas desaparecieron. Todo bajo el discurso de optimización o experiencia mejorada. Pero el resultado real fue otro: menos valor, más coste. En paralelo, la comunicación con el consumidor también cambió. Lo que antes sería considerado una pérdida, ahora el producto trae menos, se transformó en un argumento de marketing. Formato ideal para llevar. En versión más ligera. Con menos impacto ambiental. Nuevo tamaño práctico para ti. Es decir, lo que antes se escondía, ahora se camufla. E incluso se vende como ventaja. El marketing moderno juega un papel clave en disfrazar la inflación invisible. Se cambian los nombres, se reetiquetan los productos, se relanzan líneas completas con nuevas presentaciones, todo, mientras el valor real disminuye. Nuestros padres compraban leche en botellas de cristal retornables. Sabían cuánto rendía una compra semanal. Iban al mercado con billetes que tenían un valor casi estable durante años. Nosotros, en cambio, vivimos en una economía líquida, donde el poder del dinero se evapora sin ruido, sin anuncios, sin titulares. ¿Y por qué es importante entender esta historia? Porque nos muestra que la inflación silenciosa no es un accidente. Es el resultado de décadas de ajustes, experimentos y validaciones en el comportamiento del consumidor. Es una herramienta que las empresas han perfeccionado. Y mientras el consumidor no la detecte ni la cuestione, seguirá funcionando. Por eso, lo que comenzó como una táctica de emergencia en los años 70, hoy es parte del ADN empresarial. No se trata solo de evitar pérdidas, muchas veces se usa para aumentar márgenes incluso cuando no hay crisis. Porque es más rentable reducir el contenido que subir el precio y arriesgarse a perder ventas. Y ahora que lo sabes, la pregunta ya no es si esto ocurre. Es, ¿cuánto de lo que consumes hoy ha sido alterado sin que te dieras cuenta? ¿Cuántas veces creíste pagar lo mismo por lo mismo, sin saber que ya no era así? En la próxima parte, vamos a explorar exactamente eso, las tácticas más comunes usadas hoy en día para aplicar shrinkflation y skinflation, cómo reconocerlas y por qué están más presentes que nunca en tu carrito de la compra, en tus suscripciones digitales y hasta en tus vacaciones. Porque cuando conoces las reglas invisibles del juego, empiezas a jugar de verdad. Ahora que sabes qué es la inflación silenciosa y cómo ha evolucionado, toca el siguiente paso: aprender a reconocerla. Porque está por todas partes. En el supermercado, en tus servicios digitales, en los hoteles, en las aerolíneas, en las apps que usas a diario. Y una vez que desarrollas el ojo entrenado, es imposible no verla. Shrinkflation, lo mismo, pero menos. Empezamos con la más tangible, shrinkflation, o reducción del contenido. Aquí, la jugada es directa, el producto parece el mismo, pero trae menos. La clave está en que no lo notes. Veamos cómo lo hacen. 1. Reducción de tamaño en productos alimenticios. Este es el ejemplo clásico. En la tableta de chocolate que antes pesaba 100 g, ahora tiene 85 gramos. El zumo que solía ser de 1 litro, ahora es de 900 mililitros. El paquete de cereales pasó de 500 gramos a 450 gramos, o incluso a 410 gramos. Y lo curioso es que a veces se presenta como un nuevo formato, más práctico, más saludable, cuando en realidad simplemente pagas lo mismo por menos. En Reino Unido, por ejemplo, varias marcas de papas fritas redujeron el contenido por bolsa entre un 5% y un 15% tras el Brexit, sin cambiar el precio. Y eso se ha extendido a muchos países. En Estados Unidos, el icónico Gatorade redujo sus botellas de 946 mililitros a 828 mililitros, con un rediseño elegante, pero con menos bebida. 2. Productos de higiene y limpieza. El papel higiénico es un caso casi artístico. Algunas marcas pasaron de 240 hojas por rollo a 200, o incluso menos, pero manteniendo el grosor y el tamaño del rollo. Es decir, visualmente no notas la diferencia, hasta que te dura menos. El detergente, por su parte, muchas veces viene con frases como fórmula concentrada o más eficiente. Pero en la práctica, eso puede significar que tienes menos cantidad y que debes ajustar las dosis, aunque no siempre te explican cómo. El camuflaje del envase. Aquí está la verdadera ingeniería del shrinkflation. No se trata solo de reducir contenido, sino de disimularlo con diseño. En las bolsas de snacks más abultadas, con más aire que contenido. En los frascos con bases cóncavas más profundas,
que roban espacio sin que lo notes. El nuevo diseño del paquete que oculta que ahora hay 4 unidades en vez de 6. El objetivo no es solo esconder la reducción, sino incluso hacerte creer que estás recibiendo más. Con palabras como nuevo look, diseño renovado o formato familiar, muchas marcas logran que el consumidor no compare o no cuestione. Incluso hay empresas que cambian el código del producto para que los supermercados no tengan que mostrar que ha cambiado de peso o tamaño respecto a la versión anterior. Todo está calculado. Skinflation, lo mismo, pero peor. Ahora pasamos a la parte más insidiosa, skinflation. Aquí no se reduce la cantidad, sino la calidad del servicio. Pagas lo mismo, pero la experiencia empeora. 1. Atención al cliente automatizada. Esto lo hemos vivido todos. Antes, podías hablar con un agente humano. Ahora, te encuentras atrapado en un menú automático o con un chatbot que apenas entiende lo que dices. Muchísimas empresas han recortado personal de atención al cliente y lo han reemplazado con sistemas automatizados. ¿El resultado? Esperas más largas. Resoluciones menos eficaces. Más frustración para el consumidor. Y aunque muchas veces se presenta como eficiencia digital, lo cierto es que la mayoría de estos sistemas están pensados para filtrar peticiones, no para ayudarte realmente. 2. Reducción de personal en tiendas y restaurantes. Piénsalo, ¿cuántas veces has ido a un supermercado o una gran tienda y no encuentras a nadie que te atienda? Antes había empleados en cada pasillo. Ahora, te encuentras con autoservicio, una sola persona atendiendo varias cajas, o nadie. En restaurantes, lo mismo, menos camareros, más espera, menor calidad de atención. Todo con el mismo menú y el mismo precio. 3. Servicios recortados en viajes y hospedajes. Este es un terreno fértil para la skinflation. Hoteles, antes, la limpieza diaria era estándar. Ahora muchos solo la ofrecen si lo pides expresamente. Algunos ya ni cambian las toallas si estás menos de 3 noches. Aerolíneas, los precios siguen igual, pero ahora debes pagar por elegir asiento, por llevar equipaje, por imprimir el billete. Alquileres vacacionales, limpieza final, check-in automático y cero contacto humano. Lo que antes era un trato personalizado, ahora es un algoritmo con instrucciones por correo. Todo esto se justifica con frases como sostenibilidad, seguridad sanitaria o personalización del servicio. Pero la realidad es que pagas igual, o más, y recibes menos. 4. Plataformas y apps que quitan sin avisar. Este es uno de los frentes más invisibles, pero más extendidos hoy. Plataformas como Spotify, Netflix o apps de edición, productividad o aprendizaje que antes ofrecían funciones gratuitas, y ahora te las quitan o las bloquean tras una actualización. Y lo hacen sin avisar demasiado. A veces ni lo notas hasta que necesitas usar esa función y ves el mensaje, disponible solo en versión premium. También ocurre con tarifas planas, servicios que mantienen el mismo precio mensual, pero reducen la calidad de audio, vídeo o las opciones de descarga. Todo esto es skinflation digital. No se ve en el paquete, pero está ocurriendo. ¿Por qué funcionan estas tácticas? Porque están diseñadas para explotar nuestros hábitos de consumo automáticos. La mayoría de las personas no compara precios por gramo. No revisa cuántas hojas tiene el papel higiénico. No nota si una app ha eliminado una función hasta que la necesita. Los diseñadores de productos y servicios lo saben. Por eso estas tácticas son tan eficaces. Y por eso es tan importante aprender a detectarlas. Piensa en esto como un entrenamiento de percepción financiera. Un radar que, una vez activado, te permite tomar decisiones más conscientes. En la próxima sección, te daré herramientas prácticas para defenderte, como comparar productos, cómo leer etiquetas con atención, cómo identificar servicios recortados y cómo exigir más valor por tu dinero. Porque si ya no puedes confiar en que todo sigue igual, tienes que aprender a mirar diferente. Hasta ahora, hemos hablado de tácticas, historia y definiciones. Pero quizá te estés preguntando, ¿y a mí, esto cuánto me afecta? La respuesta corta es, más de lo que crees. Porque el gran problema de la inflación silenciosa es cómo erosiona tu poder adquisitivo sin que te des cuenta. No hay un titular, no hay una alerta en el banco, no ves que el saldo baje de golpe. Pero poco a poco, mes a mes, compras menos, recibes menos y gastas más, aunque no lo parezca. Vamos a verlo con ejemplos. El efecto acumulativo invisible. Imagina que compras lo siguiente cada mes. 2 paquetes de arroz, que ahora vienen con 50 gramos menos cada uno.
4 cajas de cereales que han pasado de 500 gramos a 410 gramos. Una botella de detergente que ha reducido 150 mililitros sin bajar el precio. 3 bolsas de snacks que cuestan lo mismo, pero traen 20% menos. Un servicio de streaming que ha subido $2 al mes, sin añadir nada nuevo. Gastas en gasolina, pero ahora la estación te cobra por inflarte las ruedas. Vas al supermercado y pagas por una bolsa, antes gratuita. Suma todos esos pequeños ajustes. Solo en esos ejemplos, podrías estar perdiendo entre $10 y $30 al mes, sin percibirlo directamente. Y en un año, esos son hasta $360, solo por consumir exactamente lo mismo de siempre. Pero esto es solo el principio. La mayoría de personas ni siquiera nota que compra más seguido porque los productos duran menos. Que usa más detergente porque la fórmula concentrada no rinde igual. Que acaba pagando más en plataformas digitales por funcionalidades que antes eran estándar. Y aquí es donde entra el verdadero impacto, la suma silenciosa de pérdidas invisibles. La erosión del valor. ¿Qué comprabas con $100 hace 5 años? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de comparación. En muchos países, la inflación oficial ha oscilado entre un 15% y un 30% acumulado en los últimos 5 años. Pero si le sumamos la inflación invisible, el poder real de tu dinero ha caído aún más. En 2019, con $100 podías llenar el carrito del súper con comida para más de una semana. Salir a cenar 2 veces sin preocuparte por cargos extra. Pagar tu suscripción a 2 plataformas digitales y todavía tener resto. Comprar un boleto de avión con equipaje y asiento incluidos. En 2024, con esos mismos $100. Tu compra semanal ya no alcanza para lo mismo. La cena incluye recargos por cubiertos o servicio obligatorio. Las plataformas digitales han subido precios, y ahora ofrecen menos. El boleto de avión es igual, pero sin equipaje, sin asiento y sin comida. Y todo esto sin que te lo anuncien. Nadie te dice tu dinero vale menos. Lo descubres poco a poco, cuando te das cuenta de que el presupuesto mensual ya no alcanza, aunque no cambiaste tus hábitos. Impacto según nivel socioeconómico. Pero el golpe no es igual para todos. Porque la inflación silenciosa castiga más a quienes menos tienen. Las personas con ingresos más bajos. Destinan una mayor proporción de su dinero a productos básicos, comida, transporte, servicios esenciales. No tienen tanto margen para asumir sobreprecios ocultos o recurrir a opciones premium. Sufren más cuando el producto se reduce, porque necesitan comprar más veces. Tienen menos acceso a la información que permite comparar o detectar estos cambios. En otras palabras, si cada gramo de arroz cuenta, si cada litro de leche importa, entonces cada recorte disfrazado es un ataque directo a tu estabilidad. Para una familia de clase media-baja, que compra 30 productos básicos cada mes, el impacto acumulado de la shrinkflation puede representar entre un 5% y un 10% de gasto extra mensual. Eso puede ser la diferencia entre llegar o no a fin de mes. Y aquí entra una verdad incómoda. Esta forma de inflación castiga más a quien no puede elegir. Porque si tienes recursos, quizá puedes comprar en tiendas especializadas, comparar, elegir productos de mayor valor por unidad. Pero si vas al súper con lo justo y compras lo más barato, cualquier reducción afecta doble. Compras lo mínimo, y recibes menos todavía. Cuando los pequeños recortes ya no son tan pequeños. Lo que hace tan peligroso a este fenómeno es que se apoya en la psicología del consumidor. Estamos programados para reaccionar ante un gran cambio, una subida de precios, un producto que desaparece. Pero no reaccionamos igual ante un pequeño cambio que se repite muchas veces. Y eso es exactamente lo que aprovechan estas tácticas. Es como una gota cayendo sobre una roca. No la rompe en un día, ni en un mes. Pero con el tiempo, la atraviesa. La inflación silenciosa funciona así. No te afecta tanto una galleta más pequeña. Ni que la atención al cliente tarde 10 minutos más. Ni que la botella sea más estrecha por diseño moderno. Pero cuando sumas cientos de esas microdecisiones, el impacto es gigante. Y lo peor es que, como ocurre en silencio, muchas personas culpan a su propia gestión del dinero. Piensan que gastan mal. Que se están desorganizando. Que son ellas quienes han perdido el control. Pero no, lo que ha cambiado no eres tú. Es el sistema que disfraza sus cambios para que no los notes. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Entender el impacto real de la inflación silenciosa no es solo un ejercicio intelectual. Es el primer paso para recuperar el control. Porque una vez que ves cómo funciona, puedes empezar a comparar precios por peso o volumen, no por envase. Detectar recortes en servicios y exigir lo que antes era estándar. Ajustar tu presupuesto con criterios más reales. Elegir empresas y marcas que son más transparentes. Hablar del tema con otros, para que deje de ser invisible. Y eso es lo que veremos en la siguiente sección. Estrategias concretas para defenderte, para gastar mejor y para proteger tu economía de este desgaste silencioso que ya forma parte de nuestra vida diaria. Porque la mejor forma de recuperar valor es dejar de regalarlo sin darnos cuenta. Llegados a este punto, ya sabes qué es la inflación silenciosa, cómo funciona, cómo ha evolucionado y cuánto puede impactar en tu bolsillo sin que te des cuenta. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué puedes hacer tú al respecto? Porque aunque estas tácticas son invisibles, no son inevitables. Hay formas reales, accesibles y concretas de defenderte. Y lo mejor es que, una vez que las incorporas, se vuelven hábitos. Hábitos que te ahorran dinero y te devuelven el control. Vamos con ellas. 1. Cambia tu forma de comparar precios. La mayoría de las personas mira el precio total de un producto y decide rápido. Pero ese es el truco. Lo importante no es el precio por unidad, sino el precio por cantidad. Por eso, cuando compres, busca siempre el precio por kilo, litro o unidad real. Muchos supermercados ya lo indican en pequeño, debajo del precio. Y ahí se revela la verdad. Un ejemplo. Un paquete de arroz de 900 gramos cuesta $2,70. Otro, de 1 kilogramo, cuesta $2,95. Si solo miras el precio, podrías elegir el primero. Pero si haces la cuenta, estás pagando más por menos. Esa diferencia pequeña, multiplicada por 12 meses, es dinero perdido. Consejo. Si usas apps de compras o listas de supermercado, muchas ya te calculan automáticamente el precio por unidad. Usa esa función. Vale oro. 2. Desarrolla el hábito de observar cambios sutiles. Cuando un producto que compras siempre cambia de diseño, de envase, de nombre o de eslogan, míralo con lupa. Puede que redujeron el contenido, cambiaron la fórmula, quitaron servicios, alteraron el peso o las porciones. Haz esto con alimentos, cosméticos, productos de limpieza e incluso tecnología. Porque muchas veces el rediseño sirve como camuflaje del recorte. Consejo, si tienes dudas, busca en Internet el producto anterior. A menudo hay foros, fotos y comparativas de consumidores que ya lo detectaron. 3. Usa herramientas digitales a tu favor. Hay aplicaciones y extensiones de navegador que te alertan de cambios de precio, peso o composición en productos frecuentes. Algunas incluso comparan versiones antiguas con las nuevas. O te dicen si el formato ahorro es realmente ahorro. También puedes seguir cuentas de redes sociales dedicadas a denunciar casos de shrinkflation o skinflation. Muchos usuarios comparten pruebas visuales, 2 envases, mismo precio, menos contenido. Consejo, actívalas para tus compras recurrentes. Te sorprenderá cuántas veces descubres que algo ha cambiado sin que te avisen. 4. Ajusta tu presupuesto a lo real, no a lo ideal. Uno de los mayores errores hoy es planificar el presupuesto con precios del pasado. Con $200 hago la compra del mes. Este servicio siempre me costó $15. Los gastos fijos no han subido tanto. Pero si no actualizas tus cifras con lo que cuestan las cosas hoy, terminarás siempre corto. Revisa tu presupuesto cada 3 o 4 meses, especialmente en rubros sensibles como comida, transporte, servicios digitales o cuidados personales. Consejo, agrega una línea en tu presupuesto para ajustes por inflación invisible. Así estarás preparado, aunque no se vea venir. 5. Exige y reclama cuando te quitan sin avisar. Muchas empresas dependen de que no reclames, que no llames, que no devuelvas, que no compares. Pero si algo cambió y te perjudica, habla. Reclama. Escribe una reseña. Manda un mensaje. Pregunta. ¿Por qué han reducido esto? ¿Por qué subió sin mejorar? ¿Qué ha cambiado en este servicio? Incluso si no obtienes respuesta, el acto de hacerlo envía una señal. Y si suficientes consumidores lo hacen, la empresa se lo piensa 2 veces. No se trata de pelear. Se trata de mostrar que estás atento. Que no te engañan con facilidad.
6. Premia con tu dinero a quienes hacen las cosas bien. Hay marcas que comunican sus cambios. Que avisan cuando ajustan precios. Que explican por qué reducen una porción o modifican una fórmula. Que, incluso, mejoran sin ocultar. No son mayoría, pero existen. Y si las detectas, apóyalas. Porque tu dinero es un voto. Y cuando lo das a empresas que son honestas, estás reforzando un modelo distinto. Es más fácil castigar a las malas, pero también es importante premiar a las buenas. 7. Educa y comparte esta información. Muchos no saben que esto ocurre. O no lo entienden. O no creen que tenga impacto. Y ahí está otra forma de defensa, hablar del tema. Con tu familia, con tus amigos, en redes, en la oficina. Comparte lo que sabes. Haz preguntas. Muéstrales ejemplos. Porque cuanto más visibles sean estas prácticas, menos efectivas serán. La inflación silenciosa se alimenta del silencio. Si rompemos ese ciclo, recuperamos poder. Todo esto no se trata de volverse paranoico ni de revisar cada etiqueta con lupa. Se trata de estar un poco más atentos. De no dar por hecho que todo sigue igual. De no aceptar menos por el mismo precio como si fuera algo natural. Porque no lo es. Hemos visto cómo la inflación silenciosa, shrinkflation, skinflation, te afecta sin que te des cuenta. No es tu imaginación, los productos se encogen, los servicios empeoran y tú pagas lo mismo o más. Y lo peor es que todo está diseñado para que no lo notes. Pero ahora lo sabes. Y eso cambia todo. Porque el consumidor informado tiene poder. Puede comparar, exigir, compartir y cambiar sus hábitos. Y cuando muchos lo hacen, las empresas se ven obligadas a responder. La próxima vez que sientas que algo ya no rinde igual, no lo ignores. Observa. Pregunta. Actúa. Y si este vídeo te abrió los ojos, compártelo. Alguien más necesita saberlo. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, lo que no se ve, también se paga.